Buenas noches, bienvenidos a esta nueva singladura de Orballo Naturaleza de la mano de Vinx Televisión. Será tiempo cada viernes para hablar de caza, de pesca, del monte, del río, para compartir en definitiva nuestras aficiones. Estos días circulaba por las redes sociales un vídeo que ha hecho mucho daño al colectivo de cazadores. Las redes sociales, bien utilizadas, pueden ser un arma importante para defender nuestra actividad, pero mal utilizadas pueden desembocar en algo muy negativo. Como digo, alguien seguramente con muy buena intención decidía colgar el vídeo con unas imágenes de unos perros de una reala que acosaban haciendo su trabajo a un ciervo. Desgraciadamente, esas imágenes eran un poco duras, reales pero duras, y además un tanto desgraciadas porque el ciervo, cuando se ve sometido al acoso de los perros, pues se hace fuerte en un acantilado. Ahí luego pues ocurre de todo, perros que se caen al vacío, el ciervo que acaba cayendo al vacío, y enseguida ese vídeo corre por las redes sociales a velocidad del sonido y empiezan las críticas despiadadas sobre el colectivo de cazadores. Críticas infundadas, pero sobre todo críticas con muy mala intención. A las pocas horas, el señor que había colgado ese vídeo entra en escena para disculparse, arrepintiéndose de haber colgado esas imágenes, repito, seguramente con la mejor intención, porque lo que intentaba era dar a conocer el trabajo que había hecho el perrero, corriendo raudo y veloz para intentar salvar a esos perros. Hemos entrado en una dinámica muy peligrosa con las redes sociales. Hoy, el reto del cazador, el reto al que tenemos que aspirar todos los cazadores, no es colgar imágenes en las redes sociales para satisfacer egos y vanidades. El reto de los cazadores tiene que ser hacer que esa sociedad no cazadora, esa sociedad que cree que los cazadores somos asesinos en potencia, que disparamos a todo lo que se mueve, profundice en los aspectos positivos de la caza, que los tiene y muchos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues respetando a los animales, tanto vivos como muertos. Existen países como Alemania, donde el animal muerto es tratado con un respeto casi tan fuerte como cuando está vivo. En este país, en esta región, no somos capaces a respetar a los animales una vez muertos. Colgamos vídeos que hacen un daño terrible, hasta incluso a los que somos cazadores, fuera de contexto esas imágenes nos producen rechazo. Imagínense ustedes lo que puede pensar esa sociedad no cazadora, esa sociedad que hoy cada día está más alejada del medio rural, que rechazan todo aquello que suene a muerte, que produzca rechazo a lo que ellos entienden como una actividad normal. Hoy, actividades tradicionales como la caza o la pesca o hasta incluso la matanza del cerdo producen rechazo en esa sociedad. El reto del colectivo de cazadores tiene que ser esforzarnos para crear empatía con esa sociedad, esforzarnos para que esa sociedad entienda que la caza bien entendida, es una herramienta de gestión indispensable, imprescindible. Además, la caza y la pesca son alternativas en aquellas zonas rurales más desfavorecidas, imprescindibles también. Ese tiene que ser el trabajo del colectivo de cazadores y pescadores. No conseguimos nada con colgar imágenes en las redes sociales que lo único que hacen es perjudicarnos, perjudicar la imagen, esa imagen ya de por sí deteriorada del cazador, que con estos hechos al final nos condenan a seguir siendo, entre esa sociedad no cazadora, unos personajes que tratamos con desprecio a los animales y a la naturaleza. Hoy no hay nadie que proteja más el medio que el cazador de verdad. Hoy no existe mejor herramienta de gestión que la caza. Es verdad que todos amamos la naturaleza, que podemos discrepar en su forma de utilizarla, pero lo que tenemos que conseguir los cazadores con nuestro esfuerzo es intentar que esa sociedad, repito, no cazadora, no la sociedad animalista
ni aquellos que dicen ser ecologistas. Ese grupo sabe que tiene un filón con la caza y los cazadores para hacerse notar, para dejarse ver. Esos sabemos que no vamos a hacerles cambiar de opinión, pero sí tenemos que conseguir que la sociedad, esa sociedad que no es anticaza, pero que no son cazadores, nos vea como parte importante del medio y de ese desarrollo sostenible del que tanto hablamos. Por eso, hoy, en este primer programa, mi invitación a todos aquellos que nos estáis viendo y que normalmente os gusta hacer esas cosas en las redes sociales de vídeos y todo lo demás, que seguro que lo hacéis con la mejor intención, pero hay que tener mucha prudencia con esas cosas, porque al final es un arma arrojadiza que utilizan los grupos anticaza, que no conservacionistas, para arremeter contra nosotros, para vender una imagen de la caza y de los cazadores que poco o nada tiene que ver con la realidad. Por eso os animo a trabajar para que la gente, la sociedad, descubra el papel irreemplazable de la caza en esta sociedad actual, pero desde luego eso no lo conseguimos con este tipo de actuaciones. Entramos en materia y lo hacemos conociendo los secretos del criador con Eliseo López, una actividad, la del mundo del perro de rastro, que cuenta con muchísimos seguidores en Asturias. Vamos a conocer lo que opina uno de los que más sabe de esto sobre la sangre de los perros de rastro, sangre autóctona o sangre foránea. Por una parte, sangre foránea, sangre nuestra, sangre de aquí, del histórico perro de siempre tal. Indudablemente, nuestros perros de jabalí de hoy tienen sangre foránea, sangre, como acabas de decir, del tronco azul, porque hace 30 años, empezando por Rocamora en Cantabria y después otros aficionados, importaron muchísimos perros del tronco azul, tanto santioyeses como aireyoa, como grifones azules, como grandes azules también, por supuesto. ¿Qué aportaron esos perros a nuestra raza? Pues bueno, han refrescado nuestra genética y han aportado cosas positivas y cosas negativas. Indudablemente, yo pienso que son mejores para cazar en Asturias y en toda la cornisa cantábrica nuestros perros, o sea, los ancestros de nuestros perros, nuestros sagüesos grifones de siempre, que los perros del tronco azul con los que hemos cazado, aparte de otros sagüesos italianos y otros perros que tal. Y el hecho está en que hay una cuestión fundamental, que había muchísima gente que importó y cazó con perros azules, más o menos de razas puras, y de razas italianas. Ahora está de moda estos grandes eslovacos que cazan todo, sobre todo ovejas también, eso tal. Y la gente, de verdad, los monteros que yo conozco que llevan 10, 15, 20, 25 años monteando y cazando con sus perros y que son una referencia a nivel de toda la cornisa cantábrica, siempre vuelven al sagüeso grifón asturcántabro, y vuelven al sagüeso grifón asturcántabro porque es un perro que es especialista, si genéticamente lo lleva en sus genes, en la caza del jabalí, porque prefiere el jabalí sobre otras piezas de caza, y después tiene otra cuestión fundamental para que pueda llegar a ser de vía única, como antes referías, que no enjauríe. El problema del tronco azul y de los perros franceses es que están seleccionados a través de los tiempos para que los perros acudan a la voz de cualquier perro que toca el rastro o la demanda de tal, que enjauríen. Tienen que cazar, como ellos dicen, en un mouchoir, en un pañuelo, y los que no cacen en un pañuelo y se agrupen y se junten, pues automáticamente los desechan para la reproducción, incluso para la caza. No les gusta la caza desordenada. Nosotros somos el punto contrario. Queremos que un perro lo haga todo, o sea, que haga el rastro de la noche, que llegue a la cama, que llame, que tenga fuerza suficiente para aguantar en llamar a parado, no atacar, porque es otra cuestión que no es baladí, que dicen, no, los perros han de ser valientes porque han de atacar a los jabalíes en la cama. Mentira piadosa. Yo, por mis manos o por nuestras manos, han pasado cientos y cientos de perros, y todos los mejores perros que hemos tenido y los mejores perros que tenemos ahora mismo respetan muchísimo al jabalí porque saben que en la aproximación está el peligro y está el riesgo de su vida. Entonces tienen que ser perros que aguanten llamando a parado lo suficiente para molestar al jabalí y que desencame, y después que persigan. Entonces, ¿cuál es la comparativa de nuestros perros, el sagüeso grifón asturcántabro, comparado con las razas, con el tronco azul en este caso?
que los perros del tronco azul hacen esa misma función, hacen el rapproché, o sea, el rastro de la noche, llegan, llaman a parado la FERB, incluso la menea, o sea, la persecución de forma sostenida y bien, pero lo hacen en grupos de 8, 12, 15, 18 perros. Eso no es lo que necesitamos aquí en Asturias. Necesitamos que un perro o dos a lo sumo sean capaces de ejercer una persecución sostenida sobre un jabalí o sobre un conjunto de jabalís durante al menos 1 hora y media, 2 horas. Y para eso yo estoy convencido, y está demostrado y archidemostrado, que los mejores perros son los sagüesos grifones asturcántabros. Dejamos la escopeta, dejamos el mundo de los perros de rastro y hablamos ya de pesca, cambiamos de tercio y nos acompaña hoy en el estudio de Vins Televisión Juan Antonio Lázaro, pescador, buen conocedor del mundo de la pesca en Asturias, sobre todo de todo lo que es la normativa, de todo lo que ha sido la gestión en estos años. Buenas noches, Juan, bienvenido. Y nos acompaña también un flamante campeón del mundo, Pedro García, presidente de la Federación Asturiana de Pesca y Casting, que acaba de llegar del Algarve de Portugal, de participar en el Campeonato del Mundo, donde Asturias se proclamaba campeona. Buenas noches, Pedro, bienvenido. No era Asturias, era España. España, perdón, pero con representación asturiana, sí, muy importante, porque estabais un nutrido grupo de deportistas asturianos. Un murciano, un sevillano, la selección estaba formada por un murciano, un sevillano, un gaditano y yo, en Asturias. ¿Cómo fue ese campeonato, Pedro, en el que os proclamáis campeones del mundo, la selección española? Cualquier parecido con una competición a las que yo he asistido, y he asistido a 40 campeonatos de España, es una casualidad. La verdad es que exige una gran concentración, son muchos días, porque son 12, 13 días de competición, entre los entrenamientos y la competición son 12, 13 días, y la verdad es que también nos acompañaba el equipo B de España, porque son los subcampeones del año pasado, subcampeones del mundo, y les habían invitado. Y hicimos un grupo de concentración. Yo nunca había estado en una concentración deportiva de este nivel y bueno, gracias a esa concentración obtuvimos los resultados que obtuvimos. Nuestra selección obtuvo segundo, tercero, cuarto y sexto puesto, o sea, en la general, o sea que muy bien. ¿Cómo es, Pedro, el día a día de un campeonato? Pues la verdad es que si te lo comento, tanto la competición como los entrenos, tanto los que hicimos por nuestra cuenta como los oficiales, porque nosotros hicimos 4 entrenos nuestros, un entreno oficial y 4 días de competición. Pues nada, 7 de la mañana nos concentrábamos en recepción en el hotel, nos íbamos a desayunar, 8 de la mañana había una charla del capitán y unas propuestas para hacer lo que teníamos pensado para aquel día. Salíamos a buscar el cebo a una tienda que nos lo tenía reservado y nos íbamos para la zona de pesca. Hacíamos lo mismo que en un campeonato normal, sorteábamos y bueno, pues es que habíamos escogido, cada día escogimos un trozo de playa de la que teníamos que pescar, que es inmensamente grande, y bueno, nada, nos poníamos a pescar hasta más o menos 3, 4 de la tarde, 4 de la tarde de España, 3 de la tarde de Portugal, nos íbamos a comer y a las 6 de la tarde ya estábamos otra vez concentrados en el hotel, en una sala en la que lo primero comentábamos todo lo que nos había ocurrido, aunque ya lo iba reflejado normalmente el capitán, hasta el más mínimo detalle, porque cuando vas a una concentración de este estilo y cuando realmente lo que estás es buscando peces cómo están, qué es lo que hay, porque una cosa fue lo que nos dijeron y otra cosa fue lo que encontramos ahí. Utilizamos aparejos buscadores, ¿no? Aparejos muy combinados que intentan localizar los peces. Cuando los localizas, al día siguiente lo que hacemos es modificar ese aparejo para esa especie y para esa situación, ¿no? Y entonces durante esos días fue lo que hicimos, fuimos modificando los aparejos un poco en función de lo que hicieron los entrenos. Y bueno, pues nada, después de la charla esta a las 6 de la tarde y la reunión, nos poníamos a hacer aparejos todos juntos, tanto el equipo A como el equipo B. Mucho en equipo, ¿no? Sí, era todo en equipo, era una obligación de la federación. Y después nada, a las 8:30 por ahí nos íbamos a cenar y nada, después cada uno para su cuarto para rematar lo que no hubieses acabado. ¿Cuántas horas pescabais al día? ¿De pesca a pesca? Pesca, 6 horas al día. 6 horas. Sí, en competición eran 4, pero nosotros hacíamos 6, porque en función, como claro, la marea allí eran importantes, entonces para paliar un poco la situación que íbamos a tener con la marea, unos días pescamos 2 horas antes y otros días pescamos 1 hora antes y otra después y otro día pescamos 2 horas después, ¿no? Para intentar coincidir un poco que nos íbamos a encontrar con la marea. Realmente es muy... Yo todavía vengo con el chip puesto, como dice mi mujer, yo sí ya estoy aquí en Oviedo, pero mi cabeza sigue en el Algarve
La verdad es que es duro, pero tremendamente gratificante. Y yo pienso que a nivel de pescador le da un salto de calidad importantísimo. Un salto de calidad experiencia brutal para un pescador. Dejamos el mundo de la competición porque hay que hablar también de la pesca deportiva, aunque la competición también es pesca deportiva, no cabe duda. Juan, normativa de pesca a la vista, una normativa más o menos similar a las anteriores, un copia y pega, lo que comentamos muchas veces. Se hacían también esos censos en los ríos, que a mí al menos no me reclutan como adepto, porque creo que hay que interpretarlos con muchísima prudencia y que carecen de funcionalidad, al menos la que le quieren dar algunos, cómo se presenta la nueva temporada con esa normativa, y luego, si te parece, hablamos de lo que tú entiendes que sería necesario para cambiar el modelo de gestión de pesca en Asturias. Pues bueno, bien, yo creo que los datos de los censos, para mí, desde mi punto de vista, es un dato en el aire. Un 36 es mucho, poco, demasiado, depende con qué lo compares, ¿no? Teniendo en cuenta la situación y la coyuntura que tienen nuestros ríos a día de hoy, es un dato a tener en cuenta, pero que tampoco nos dice nada. Es decir, no garantiza nada. Yo creo que sería importante poder contar realmente todos los salmones que entran a lo largo del año en un río, porque yo estoy convencido, además yo suelo ir todos los años a ver el desove, yo estoy convencido que muchos de los salmones que desovan aquí son salmones relativamente frescos de otoño. De hecho, en ríos de similares características que los nuestros, registran una entrada masiva, como ocurre en Irlanda, por ejemplo, de ejemplares en otoño, ejemplares que llegan en un otoño tardío y que luego a la hora del desove morfológicamente te das cuenta que no todos son salmones rosios, salmones más desarrollados, más avanzados de estar en el río, y que los hay que tienen un color más claro, ¿no? Yo creo que ese es un dato a tener en cuenta también. Es un dato más que tenemos ahí, lo del censo, pero yo tampoco soy ni muy crítico ni nadie, yo simplemente creo que es un dato. Hay salmones, bien, un año más, otro año menos, para eso tendríamos que utilizar algún tipo de variable más, no exclusivamente la variable numérica. Es un año que el caudal está alto, es un año que el caudal está bajo, es un año que se pescó bien, es un año que se pescaron muchos añales. Es decir, yo creo que es un dato que por sí solo, como ocurre en la gestión en Asturias, no tiene esa visión holística, integradora, global de un recurso. Es un dato que se tiene ahí, que se hace todos los años y que bien, me parece muy bien que la gente nade por el río. ¿No tienes la sensación, Juan, que se desperdiciaron muchos años en lo que a la gestión se refiere, cuando había salmones de verdad y se podían haber obtenido datos que sí desembocase con un beneficio sustancial a la gestión? No, yo no creo que se haya desaprovechado el tiempo, porque yo creo que simplemente no hay gestión, no hubo gestión. A lo largo de la historia, y en su día hicimos un análisis de la normativa desde que en el año 84 se produjeron traspasos de competencias, en 91 me parece que era el tema de medio ambiente, puedes ver, analizando una serie de variables, pues zonas vedadas, cotos, etcétera, etcétera, que no hay un patrón a seguir. Es decir, que es una concatenación de decisiones arbitrarias, inconexas y que no obedecen a una visión global o de la gestión de un recurso. Tal ayuntamiento solicita un vedado, los vecinos de no sé dónde, la asociación de pescadores. Es decir, no tenemos un concepto global de gestión. Por eso yo no creo que hablemos de una mala gestión de lo que son los recursos fluviales en Asturias. Yo simplemente hablo de una nula gestión. No hubo gestión. ¿Estás de acuerdo, Pedro, con el presidente de la Federación? Al 100%. Sencillamente... Pues creo queda muy claro. Con Lázaro, en algunas ocasiones he visto comentarios de él que bueno, no coincidían conmigo, pero en este caso estoy total y absolutamente de acuerdo con él. ¿Qué pasos tenemos que dar, Juan, para cambiar ese modelo de gestión, para intentar reconducir esta situación donde parece claro que ahora mismo hay ríos que con la dinámica poblacional salmonera que tienen no serían pescables? Sirva el ejemplo de Lesba, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en cualquier país civilizado del mundo mundial, no solamente de Europa, en Asturias se pescarían 3 ríos como mucho. Como mucho. Narcea, Sella y Cares. Narcea, Sella y Cares, punto. No se pescaría más. No se pescaría el Nalón, se pescaría solamente el Narcea. Por supuesto, el Lesba Canero no y el Leo tampoco, dentro de territorio asturiano, por así decir. Y yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de hacer cumplir simplemente la ley. O sea, yo me repito, tanto llevo 37 millones de años casi pontificando y simplemente pidiendo que se cumpla la ley. La ley que gestiona los recursos fluviales de Asturias plantea que hay 2 figuras, que es el Plan de Ordenación Global de los Recursos Fluviales de Asturias y unos planes técnicos para cada una de las unidades homogéneas de gestión, que es la terminología que utiliza la legislación vigente al respecto. Y con todo eso, pues simplemente es aplicar la ley y luego hacer un plan que sea sensato, no hacer un plan como en Galicia, en otros sitios que hay, que simplemente es un papel,
un documento objetivo, aplicable y real, es decir, que inventaríe los recursos, la superficie que tenemos y que plantee a medio plazo, a medio o largo plazo, yo no te digo inmediato, una serie de actuaciones, una serie de intervenciones coherentes que permitan sistematizar. ¿Son buenas las repoblaciones o no? ¿Hay desove natural en nuestros ríos o no? ¿Es suficiente la población que hay? O sea, es que gestionar desde el desconocimiento es absolutamente imposible. Y aquí no sabemos lo que tenemos. Estamos gestionando lo que nunca tuvimos o lo que no tenemos, y así es imposible acertar. Pero ¿abogas por cambios en la gestión también? Sí, lo que pasa es que yo creo que es más profundo que lo que dice Lázaro en varios aspectos, ¿no? El primero, que no es lo mismo hablar de la situación de la trucha, que es algo que sí se podría solucionar inmediatamente. No es lo mismo hablar del reo y no se parece nada tampoco a hablar del salmón. En cuanto a la trucha, yo me pongo como ejemplo a lo que tenemos, por ejemplo, la joya de la corona de España, que digo yo, que es el río Piloña, ¿no? Un río que está perfectamente repoblado, que está bastante controlado sus saneamientos y demás. Yo creo que en los ríos asturianos, sí, con una buena repoblación, con unos buenos saneamientos, o lo que dice Lázaro, o un estricto aplicamiento de la ley en cuanto a lo que se vierte a los ríos y lo que se hace con los ríos, incluidos los problemas que tenemos con las presas. Yo pienso que la trucha es muy fácil de solucionar, es tremendamente fácil, y además unas cantidades importantes. El reo, los resultados que hemos visto con cosas que experimentos se están haciendo en Sella también. El salmón, yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió en el Canero, que hubo más de 30 años que no hubo salmones en el Canero, y al final se recuperaron unas cantidades, allá por los 60, brutales, ¿no? Unas cantidades importantísimas. Se pescaban más salmones en el Canero en aquella época que entre todos los ríos de Asturias ahora mismo, con diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, hay factores ya externos, como es la pesca industrial y demás, que eso por nosotros no es controlable. Y desde los 60 hasta ahora eso ha evolucionado muchísimo. Por lo tanto, ahí el salmón es algo más difícil de solucionar, pienso. Pero lo que es imperdonable y lo que es inadmisible es que en el siglo XXI tengamos, quitando el Piloña y poco más, tengamos la situación que tenemos en nuestros ríos. Eso es inadmisible. No hace muchos días le mandaba una fotografía a nuestro director general de recursos, a Manuel Calvo, en la cual, de un coto de aquí de Asturias, en la cual había alguien escrito abajo, coto tal, y ponía, coto sin truchas. Alguien lo había escrito. Y esa es la realidad, es que pasamos unos cotos... Pasamos de los cotos sin muerte a los cotos sin truchas. A los cotos sin truchas. Y este es un coto con muerte, pero no tenía una trucha. Además, lo miramos, le dimos una vuelta por el coto y la verdad es que ni sacamos la caña porque ya lo decía el que escribió la leyenda debajo, coto sin truchas. Sí. Juan, ¿coincides en esa apreciación? Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando hablemos de una gestión, la propia ley nos lo divide en unidades homogéneas de gestión y el problema es que gestionar ríos solamente trucheros, que aquí en Asturias por suerte tenemos pocos porque todavía nos quedan salmoneros, el principal problema es combinar la gestión de las tres poblaciones que son diferentes, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en los ríos salmoneros la gestión de la trucha y el reo, que es lo mismo, es conjunta porque hay un elemento que no sabemos cuál es el que desencadena ese carácter migratorio a la trucha, ¿no? Pero yo creo que simplemente partiendo de un conocimiento exhaustivo de lo que tenemos sacaríamos grandes conclusiones. Es que no tenemos ni idea de lo que tenemos. Sí, entonces, es muy difícil pero al azar, y sí. luego las decisiones que se toman también, si por lo menos obedeciesen a un patrón claro, definido, pues a mí me daría lo mismo. Pero es que ¿a qué obedecen? O sea, tú miras el análisis de estas variables que te digo, acotados, vedados, etcétera, etcétera, fecha de apertura, fecha de cierre, o sea, son unos bandazos que ¿por qué? Bueno, pues porque uno llegó y lo hizo. El ejemplo lo tenemos aquí cuando gobernó Foro, cómo se dio otro cambio radical también a la gestión de la pesca y tampoco pasa nada, o sea, porque lo soportamos todo. Sí, se gestiona un poco por impulsos más que por y por inercia. Sí, inercia, impulsos y al final el resultado varía muy poco, ¿no? Con unas normativas u otras. Pero bueno, lo cierto es que no sé, pienso que tarde o temprano hay que ver lo bueno que tenemos y lo bueno es muy poco y eso bueno tenemos que solucionarlo. Y vuelvo a repetir, no tenéis nada más que ver la gestión de lo que se está realizando en el Piloña. Y en el Piloña, no sé, pero el año pasado yo creo que había tantos salmones como en el Arcea, en el río Piloña, cuando antiguamente yo me acuerdo de ir a pescar al Piloña y no ver un salmón. Y ahora mismo ibas y los hay. Y reos había para regalar. Y truchas hay unas cantidades importantísimas. Por lo tanto, yo pienso que si tenemos ahí el experimento, ya tenemos la experiencia y además demostrada, lo que tenemos es que trasladar eso a otros ríos. Lo que no podemos es dejarlos a su libre albedrío y sencillamente que ellos solos se autorregeneren, porque eso no va a ocurrir. Eso estoy convencido de que no va a ocurrir, porque vas a ríos en los que ves que la cantidad de purín que hay es brutal, ves ríos en los que ves las aguas fecales que salen directamente al río,
ves ríos en los que no hay fauna invertebrada, por la razón que sea. Entonces, bueno, pues eso tarde o temprano no permite, ni tarde ni temprano, no permite que se regenere el río. Entonces, pienso que tenemos que aplicar cosas parecidas y en cuencas parecidas, y poco a poco yo pienso que se puede lograr, se puede lograr. Como parte positiva y como algo que tenemos que intentar exportar, el proyecto ARCA, ¿estáis de acuerdo? Bueno, yo que soy donante del proyecto ARCA, pues me parece un proyecto, o sea, al margen de los resultados objetivos que va a tener, el efecto psicológico que tiene ese proyecto, ver gente como rebordinos, ver gente como pescadores tradicionales de Narcea, que ceden un salmón ahí, eso no hay nada que lo pague. De hecho, para mí yo creo que lo mejor que se hizo en los últimos tiempos por los ríos asturianos, casi me atrevo a decir. Yo soy un fiel defensor y me parece un proyecto fantástico. Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo todos conocéis mi opinión, que coincido a 100% con el proyecto ARCA y con que hay otro proyecto que suponga una repoblación en cualquier río de Asturias. No coincido con las instalaciones donde están ubicadas, considero que no es el sitio idóneo para lo que es el salmón. Igual estoy equivocado, pero bueno, yo pienso que no son el sitio ideal. Quizás sería un sitio más útil para, por ejemplo, hacer una grandísima repoblación de trucha en toda la cuenca del Narcea, del Canero y del Navia y del Leo. Pero por supuesto que creo y lo apoyo totalmente. Yo no tengo ninguna duda de que ese es el futuro. El proyecto ARCA, Juan, nos está aportando un poco luz al tema de las repoblaciones, que hasta ahora se divagaba mucho en torno a ellas, ¿no? Yo de las repoblaciones siempre, además tú me entrevistaste ya varias veces, siempre mando a la gente que lea un documento clave que es, además está sistematizado, muy bien hecho, analizado, con datos objetivos y con datos precisos, el sistema por el cual se repobló y se recuperó el río Bidasoa-Batzán. Y para mí ese es fundamental, en el cual un río que no había, o el ejemplo del cual se hablaba antes también, el caso del Esbacanero, que no tenía población de salmones, efectivamente la repoblación para algo sirve. ¿Cuál es la incidencia real que tiene? No sé, yo creo que en un río como el Narcea es fundamental porque cercenaste todos los frezaderos naturales que tenía, que hay a lo mejor 3 o 4 kilómetros buenos de frezadero natural en el Narcea, en el entorno de Las Mestas, Villanueva y demás, pero para mí demuestra su eficacia, y ahora ya es que se está empezando a marcar los esguines, que se está empezando a cortar la aleta adiposa. Yo creo que es evidente el sentido real que tienen las repoblaciones y que para mí son necesarias. Además, donde no había, si ahora hay, alguien tuvo que hacer algo. Y luego hay ejemplos de ríos como el Eo, Pedro, o el Esba, donde no hay repoblaciones y las poblaciones están bajo mínimos. Sí, pero bueno, yo insisto en lo de siempre. Tenemos un problema que yo pienso, por ejemplo, en el caso del Canero, es la calidad de las aguas. Yo he pescado muchísima trucha en el Canero y ves que es trucha de pequeño tamaño, es trucha vieja, es trucha que no ha crecido, es trucha que no ha madurado sexualmente, pero bueno, tiene la justa comida para mantenerse viva, pero no para crecer ni madurar sexualmente. Tú coges las piedras o hueles el agua que hay en el Canero y ves que hay purín. Tú miras los lodos que hay en la orilla y es purín. Tú miras, levantas una piedra y no ves una fauna invertebrada. Entonces, de eso no se libran los salmones. Los salmones que suban en el Canero, salvo que suban muy arriba, a una zona más arriba de ese Calleras o por ahí, que pueda estar el río limpio, todos esos salmones, aunque nazcan, cuando acaben en saco betelinio, no tienen de qué subsistir. Eso es lo que yo creo. Partamos de ese problema, solucionemos ese problema y a partir de ahí que tengamos fauna invertebrada empecemos a hablar de otras cosas. Pero yo pienso que el primer punto es solucionemos el problema de la calidad de las aguas. Cuando lo tengamos, y las faunas invertebradas, que rápido colonizarán, porque con los acuíferos superiores de todos esos ríos tienen fauna invertebrada, irán colonizando poco a poco el río. Pienso que ya tenemos el sustento para esos alevines. Entonces, a partir de ahí hablaremos. Pero primero, yo pienso que es la calidad de las aguas. A partir de ahí, y eso, date cuenta de que también la calidad de las aguas vuelve muy pronto a un río, porque la segunda riada, el río está limpio, O sea, eso es muy fácil de recuperar. Lo único que hay es que evitar todos los sitios en los que se vierten, pues... yo este año he pescado, por ejemplo, pues en la central, y un señor del pueblo, nada más que aparcó el coche, me dice, no vengas a pescar nada. Dice, de aquí para abajo no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí es donde tiran el purín por la noche. Claro, dice, yo soy el vecino y los veo tirar el purín aquí por la noche. Entonces, claro, pescamos la central y en la central no fuimos capaces de sacar una trucha de medida. Pedro, se nos va el tiempo. Antes de despedirnos, calendario de competiciones, todavía nos queda algo. ¿Y qué resumen haces de
de lo que ha sido la participación de Asturias en los diferentes campeonatos? Pues queda una participación nacional, se va a la selección asturiana la semana que viene al Campeonato de España de Mar Costa, a la línea de la Concepción, y nos queda este fin de semana, creo que es este fin de semana, sí, este fin de semana, nos queda el primer campeonato que hacemos de spinning, de pesca spinning, tanto en ría como en playa, ¿no? Es una novedad, ya se celebra el Campeonato de España, tiene una cantidad de estos brutal, a nivel nacional es la pesca que más futuro yo le veo ahora mismo, a nivel internacional es también muy importante, entonces veremos a ver cómo evoluciona y demás. Y después a nivel de cómputo del año, pues hombre, pues ha habido ahí dos campeonatos del mundo que hemos conseguido 2 campeonatos del mundo que no estaba mal. Entonces, y alguno más de España, hemos cogido, me parece que 3 campeonatos de España, ahora de memoria, quiero recordar, una medalla europea también, un europeo. O sea, año más que positivo, ¿no? Más que positivo, sí. Pues darle a Pedro García, presidente de la Federación Asturiana de Pesca y Casting, la enhorabuena por ese campeonato del mundo, y no se preocupe usted que en algún otro programa hablaremos de la problemática con la pesca de kayak. Seguro que abordamos el tema. Sí, gracias, Pedro. Tiempo tenemos todavía. Juan, hay algunos que te otorgaban mucho poder y tenías capacidad de decisión, decían. Sí. Si pudieses tomar 3 decisiones para mejorar el modelo de pesca en Asturias, ¿qué harías? Lo primero sería aplicar la ley, hacer un plan de ordenación realmente bueno, inventariando, ajustado a la realidad. Lo segundo sería aplicarlo. Y lo tercero sería volver a modificar lo que no estuviese bien de lo que hicimos. Medidas concretas tampoco puedo dar porque tendría casi carácter aleatorio, decirlo así. Yo simplemente lo que te voy a decir de manera global es aplicar el sentido común muchas veces, porque creo que nos falta bastante. ¿Y estás de acuerdo en gestionar cada río en función de sus necesidades, más que esa gestión global de los ríos? Vamos a ver, los países civilizados del mundo tienen un marco legal siempre global, sobre todo para el tema de gestión. Por ejemplo, el Reino Unido lo tiene. Y luego lo que tienes que hacer es adecuar cada uno a sus características dentro de esas líneas. Es decir, tú te mueves en un horizonte, puedes hacer de 4 a 7, y lo que sí tienes que hacer es adaptar, pues si tú estás en el 5 o estás en el 6 o en el 7. Eso. ¿No? La ley yo creo que además las define bastante bien. Esas unidades homogéneas de gestión obedecen a unas características esenciales, pero todo dentro de un paraguas y dentro de una armonía global. Y si hablamos del caso del salmón, no tiene sentido que no exista una política global de gestión de la cornisa cantábrica de todas las comunidades autónomas con salmones, tanto País Vasco como Cantabria, como Asturias y Galicia. Y de luego, las particularidades de cada uno, pues que las solvente en función a las condiciones de cada uno. Pues creo que dicho queda. Pedro, muchas gracias. Juan, muchas gracias y un placer teneros a los dos en este primer programa de Orvallo y Naturaleza en VIX Televisión. Solo desearos la mayor de las suertes porque estas iniciativas, la verdad es que en Asturias nos hacen falta y las echamos de menos, ¿no? En casi todas las comunidades hay algún programa de estos y bueno, pues la verdad es que no tengamos que ir cliqueando por las televisiones de otras autonomías. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Continuamos y ahora volvemos a retomar el pulso a la actividad cinegética. ¿A dónde nos vamos? A Villaviciosa, porque allí tenemos a la Asociación de Cazadores El Portal, que es una de las que mejor gestiona el mundo cinegético en esta región. Bueno, la caza hoy en día yo creo que tenemos que valorarla, sobre todo desde dentro del gremio de cazadores, como una actividad sostenible. Yo creo que el planteamiento de cara a la sociedad en general es el planteamiento de ser una parte más de la ecología, de algo totalmente que incide directamente en la gestión de lo que son las poblaciones de animales, tanto cinegéticos como no cinegéticos. Independientemente de lo que pudiera plantearse a nivel del montante económico y de todo lo que realmente mueve, que es mucho y que influye en muchísimas personas a nivel de puestos de trabajo directos e indirectos, yo creo que donde hay que incidir realmente es en el espíritu de conservación y en el espíritu de conciliación con otras actividades seculares como puede ser la agricultura o la ganadería.
Rara es la semana que no tenemos un ataque por parte de los ecorradicales o por parte de este animalismo que considera a estos últimos como iguales, y a todo lo que sea parte de la sociedad que no considera a los animales como un igual a los seres humanos, pues ya nos tienen hasta titulados de especistas. Entonces yo creo que la única forma de tratar de parar esta avalancha de descalificaciones, de ataques, de absolutamente estos despropósitos que nos tratan de encasquetar casi siempre, es tratarlo desde el punto de vista de la ecología, de la conservación. Hoy en día el campo, por desgracia, ha abandonado, tanto en el aspecto de la agricultura como de la ganadería, muchos de sus usos. Incluso los biotopos y los ecosistemas están cambiando, y la caza no deja de ser un elemento importantísimo en el mantenimiento de unos y de otros, tanto de especies cinegéticas como de especies no cinegéticas. Hay que ser respetuosos, hay que verla desde un punto de vista ético, hay que verla desde el punto de vista no de la cantidad, sino de la calidad. Hay que a todas las generaciones venideras, criarlos entre lo que es ese respeto hacia todo lo que conforma la caza, perros, perreros, especies cinegéticas y compañeros. Hay que verlo desde un punto de vista, global, para tratar de hacer un poco de lobby y ser capaces de llegar a esta sociedad y de ver que sin ella los problemas que pudiera acarrear todas las poblaciones existentes hoy en día a nivel de convivencia, seguridad vial y otro tipo de circunstancias sería inviable. Bueno, estamos en el coto regional de caza 159, denominado Val de Dios, que gestionamos la Asociación de Cazadores El Portal. Estamos realizando una batida en el área de Lugás. Este coto tiene 7.000 hectáreas, también tenemos otro coto con 16.000, que es el Cordal de Peón, que gestionamos nosotros. Y bueno, estamos a punto de hacer lo que se denomina una echada o un gancho más finamente dicho. El coto de Val de Dios está básicamente desde un 30% de eucalipto y el resto es de monte autóctono, de roble y castaño. Por lo tanto los jabalíes tienen mucha comida. También abundan los corzos, aunque han bajado hace 4 años un poco la población, pero bueno, se están recuperando bien y en la actualidad pues gozan yo creo que ya de bastante buena salud. La zona que estamos batiendo hoy es una zona muy dura de mucha maleza, donde no se puede entrar allá las personas, solo los perros son los que son capaces de sacar los jabalíes. Es una zona durísima y les cuesta muchísimo trabajo de sacarlos, eso, por lo espeso que es y la abundante vegetación que tiene. La gestión en los cotos de Asturias, que es fundamental, parte muy importante en el devenir de la actividad cinegética, porque hoy más de 60 territorios asturianos son gestionados por asociaciones de cazadores. Uno de los modelos a imitar es esta gestión que hacen en el portal de Villaviciosa, que se ha convertido en el paraíso de los corzos para los amantes del capreolus, y también una gestión que está dando sus frutos en lo que al jabalí se refiere. Dejamos el mundo del perro, dejamos el mundo de los cotos y tenemos que entrar en otro mundillo que cada día cuenta con más adeptos y que además cada vez el cazador se especializa más, que es el mundo de las armas. Y para ello contamos con la colaboración de alguien que domina el tema como nadie en el panorama cinegético, en el panorama armero, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, que es Michel Colla. Muchos son los cazadores que desconocen si deben o no regular de nuevo el visor de su rifle si cambian de peso o de tipo de munición. Algunos creen, erróneamente, que si los grains son los mismos, el punto de impacto no varía.
Otros, equivocadamente también, que mientras los proyectiles sean del mismo tipo, aunque varíe el peso, el reglaje será el mismo. Vamos a hacer dos pruebas para que vea cómo, por lo general, cada vez que cambiemos el tipo de carga, el punto de impacto será distinto. Primero vamos a disparar con 8 cargas distintas, tanto en peso como en tipo de proyectil, del 30-06 Springfield, a 100 metros. Y aquí está el grupo conseguido, tirando con el 30-06 a 100 metros con 8 cargas distintas, tanto diferentes en peso como en tipo de proyectil. Hay dispersiones de más de 10 centímetros. En segundo lugar, dispararemos con el mismo peso, 180 grains, pero con 3 puntas distintas. Este es el grupo, con las 3 cargas distintas de 180 grains que acabamos de realizar. Su dispersión, más de 9 centímetros. Recuerde, siempre que cambie de carga, sea de peso, de tipo de proyectil o de ambas, deberá de nuevo regular el reglaje de su visor, ajustándolo a su nuevo punto de impacto. Nunca cace con un rifle mal regulado. Al error de regulación se unirá nuestro propio error personal. No es que podamos fallar, es mucho peor, podemos herir. Somos cazadores, es nuestra obligación evitar sufrimientos innecesarios. Las piezas merecen todo nuestro respeto. Entramos en la recta final del programa, hablábamos del mundo del perro, que cuenta con numerosos seguidores en nuestra región, el mundo del perro de arrastro. Hablábamos también de la gestión de los cotos, hablábamos de armas y nos queda una parte muy importante en el mundo de la caza, pero también de la pesca, que es la conservación. En esta ocasión hablamos con Ernesto Junco, naturalista, un personaje capaz de hablar de osos, de urogallos o de lobos con conocimiento de causa. No en vano fue colaborador durante muchos años del malogrado Félix Rodríguez de la Fuente. En esta ocasión, Ernesto Junco nos habla de los osos, de su situación en Asturias y también de la importancia que en su día tuvimos los cazadores a la hora de colaborar con esas ONGs que tanto han trabajado por el mundo de los osos, que hoy afortunadamente viven una situación muy esperanzadora y sobre todo ilusionante, porque sus poblaciones empiezan a ser un reclamo importante para el turismo en Asturias. En esta semana, en nuestro cuaderno de campo, volvemos hasta el Zoo de la Grandera para hablar con Ernesto Junco. Y hoy hablamos de otra especie emblemática, pero que esta sí parece que se va recuperando poco a poco. Hay que decir que en gran medida gracias a la colaboración de los cazadores, que han ayudado y mucho tanto a Fundación Oso Pardo como al FAPAS. Sí es verdad que los honores se los han llevado las ONGs, también el dinero, y los cazadores, una vez más, no hemos sabido vender bien el producto, no hemos sido capaces a que esa sociedad no cazadora hubiese profundizado en los aspectos positivos que tiene el cazador en la conservación. El oso, Ernesto, sí se recupera. Sí, efectivamente, el oso, bueno, a ver, el oso en Asturias siempre estuvo presente.
en mayor o menor medida. Y además yo creo que el oso tiene un poco el síndrome del chicle, porque del oso se llevan ocupando las sociedades conservadoras hace ya muchos años, más de 30 años, y haciendo censos, estudios y censos, y bueno, la población parecía que aumentaba y de repente disminuía, y luego volvía a aumentar y disminuir. Bueno, en parte porque yo creo que se hacían las cosas bastante mal, pero bueno, en general lo que se ve es que el oso se está recuperando. Por varias razones. Primero, porque el oso cantábrico pues es un oso que es poco carnívoro. En realidad los daños que hace el oso, pues nada, son calderilla, por decirlo, si lo comparamos con el lobo. Es un oso muy vegetariano, tiene mucha comida, vive a una altura relativamente pequeña y no interfiere gran cosa con el hombre, salvo en los colmenares, sobre la miel, etcétera. Pero bueno, que todo eso es asumible. El gran problema del oso en estos momentos es que al aumentar la población se va a interferir mucho con las poblaciones humanas. Es decir, puede pasar como en Rumanía, ¿no? Que llegue a meterse a los pueblos, a tirar contenedores, en fin, e incluso puede causar problemas y daños humanos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en general está una población bastante estable, bastante bien conservada, y lo triste del caso es que pues empiezan a aparecer osos envenenados, aunque se diga que murieron de otra cosa, empiezan a aparecer en sitios donde no debieran de aparecer, y bueno, ahí está la historia. Posiblemente aumente más que lo que aumenta el hábitat. El oso, curiosamente, se vio favorecido por el abandono del campo, se le molesta menos, los cazadores, es muy importante, lo respetan mucho, porque prácticamente no hay osos muertos por disparos, salvo por algún furtivo, que también los puede haber, en fin. Pero bueno, quiero decir que esa especie, junto con el quebrantahuesos, parece ser que bueno, son estas especies que se van recuperando y que bueno, que ahí está, y que está bastante bien el empleado, el esfuerzo que se está haciendo para recuperar la especie. El oso además pues es un animal que despierta muchos sentimientos a la gente, es muy simpático, ¿no? La prueba está en que en la primavera la cantidad de fotógrafos que van a hacerle fotos y bueno, que se ven, no defrauda, y sobre todo pues eso, que es un animal pacífico, que es un animal muy inteligente. Y si bueno, se sabe controlar un poco la situación, si algún oso se vuelve peligroso, pues se le traslada, en fin, sin necesidad de sacrificarlos y tal, pues bueno, sería muy bonito que los estuviéramos teniendo en la cordillera durante muchos años. Magistral la lección de Ernesto Junco, hablándonos de los osos. La próxima semana, el próximo viernes, nos va a hablar de los urogallos, y el próximo viernes también vamos a tocar en este Orbaño Naturaleza dos temas que están muy de actualidad en nuestra región, en Asturias. Por un lado, las repoblaciones de los ríos asturianos benefician, perjudican, son necesarias, y por otro lado, la gestión del lobo en Asturias, que ya sabéis que ni es especie cinegética, ni es especie protegida, vive una situación un tanto peculiar, pero que está haciendo muchísimo daño a ese medio rural asturiano que está abandonado a su suerte y que tiene en el lobo y su entorno un enemigo muy peligroso. Nos vamos, gracias por vernos, gracias por seguirnos, volvemos el próximo viernes, disfruten el fin de semana de la caza y de la pesca, pero siempre desde el respeto, respetando hasta incluso aquellos que ven la caza y la pesca como una actividad poco ética. Respetar para ser respetados. Gracias, amigos.